puerta, Dani. No la pienso. Listo, buenas noches, queridos amigos y hermanos. En esta noche fría de invierno, la primera clase nuestra durante el invierno oficialmente, porque ayer comenzó el invierno. Y yo estoy con mi regalo del Día del Papá, miren, se pueden ver, porque ayer fue Huetripanto, no, mentira, no me parece. Porque hace bastante frío y estoy disfrutando mi regalo del Día del Papá. Y vamos a comenzar este libro y va a estar ayudándonos nuestros amigos, hermanos de siempre, Bárbara y Frank, cantando una canción para acalmar nuestro corazón, unir nuestro espíritu a la palabra del Señor. Así que dejo con ellos. Ya. Ahí sí, ¿se escucha bien? Sí, fantástico. Hoy, mientras corregía algunos libros de las chicas que les corrijo yo, pensaba en lo fiel que Dios ha sido, en las muchas cosas que Dios nos ha hablado durante este tiempo y el privilegio que tenemos de poder estudiar libremente su palabra. Y es increíble cómo las verdades de Dios calan tan profundo en nuestra vida y traen transformación. Y hoy quiero que alabemos al Señor porque somos sus hijos, porque somos amados, porque tenemos el privilegio de conocer su carácter, porque cada día se nos revela un poco más de quién es Él. Amén. Sí, Señor. Señor, venimos delante de ti, Padre, para agradecerte, Señor, por tu carácter mostrado día a día a nosotros, Señor. Gracias, Jesús, gracias, porque, Señor, no estamos solos en este camino, Señor, de estudiar la palabra, sino estamos tomados de tu mano, Señor, y tú nos estás mostrando realmente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias, Padre, por cada palabra que has soltado sobre nuestra vida, por cada, Señor, exhortación que has traído a nosotros, Señor. Espíritu Santo, queremos que tu palabra, Señor, cale profundo en nosotros, Señor, y transforme aquellas áreas, Señor, que a veces son un poco más duras, Señor. Y que realmente, Señor, tú vengas a transformar, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en mi adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
voz del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por esta tarde. Muchas gracias por el Evangelio de Juan. Muchas gracias por este último libro, Señor, que nosotros podamos llegar a estudiar. Yo sé que no ha sido fácil en muchos momentos. Yo sé que muchas situaciones, Señor, han surgido para desviar nuestra atención, para robarnos la revelación de la palabra. Yo estoy seguro de que muchas situaciones han sido adversas y han querido hacernos desistir, Señor, han querido hacernos huir. Y yo doy gracias, Señor, porque nosotros podemos terminar, Señor, viéndote a ti, podemos terminar estudiando sobre ti, Señor, podemos terminar este tiempo, Señor, mirando el Evangelio, mirando tu vida sobre la tierra, el impacto que tuviste sobre nuestras vidas, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, a través del Evangelio de Juan. Habla a nuestras vidas, Señor, aporta a nuestros corazones a través de este maravilloso Evangelio, Señor. Habla a nuestras vidas. Nosotros queremos escucharte, Señor. Y que el impacto, Señor, más profundo sea en ver tu vida, Señor. En ver lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Hoy estoy así que hace mucho frío. Vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos a ver este hermoso Evangelio que nos ha dado una imagen muy linda, una imagen muy vívida sobre la persona de Jesús y su obra. Yo cuando era niño en la iglesia, yo escuchaba las historias, escuchaba sobre los evangelios, sobre las cosas, sobre la palabra. Y no me gustaba mucho el Evangelio de Juan, no sé por qué, yo creo que era por el nombre. Solamente porque no me gustaba cómo sonaba Juan. En portugués, João era como, no, era como muy común. Mi evangelio favorito era Lucas. Hasta cuando yo leí Lucas y vi que los capítulos son más largos, dirían por ahí, más largo que Esperanza de Pobre. No, mentira, qué maldad. Son capítulos de 70, 80 versículos y hoy yo me recuerdo que demoraba leer Lucas. Hoy en día no te podría decir cuál es mi evangelio favorito. Yo creo que yo he estudiado y he enseñado casi todo. Mira, fíjate que el único que yo no he enseñado ha sido Marcos, el más corto.
He enseñado Mateo, he enseñado Lucas, Juan, he estudiado, pero a mí me encanta Juan porque da una perspectiva muy diferente sobre la persona de Jesús. Es muy diferente a los demás evangelios y yo espero, mi anhelo es que durante esta clase el Señor les pueda dar una nueva perspectiva sobre Él. Que ustedes en esta clase puedan tener una perspectiva diferente sobre quién era Jesús, sobre su obra, sobre lo que Él quiso hacer y les pueda hablar mucho a través de ese hermoso evangelio. Bueno, todos son hermosos, ¿no? Pero vamos a analizar Juan y qué es lo que él tiene para enseñarnos. Y hay unas anécdotas, unas cosas pintorescas sobre el evangelio de Juan que podamos aprender y tener quizás algunas discusiones, que ojalá podamos participar un poquito en esta clase. Vamos a ver algunas preguntas. Y primero, ¿se cree que el evangelio de Juan fue el último evangelio a ser escrito? Y la pregunta es, ¿por qué fue necesario más un evangelio? O de hecho, ¿por qué fue necesario un evangelio? Cuando Jesús, después de su muerte y resurrección en su tiempo que estuvo sobre la tierra, en los primeros años de la iglesia, el evangelio se pasaba de manera oral a las personas. Iban comunicando y contando las historias sobre Jesús. Pero ¿por qué fue necesario ponerlo por escrito? Sería tan necesario. Pensemos que en esos años, en el primer siglo, gran parte de la población era analfabeta. No sabía leer o escribir y eso no era una prioridad para ellos. Entonces, ¿por qué fue necesario escribir el Evangelio? Se cree que solamente entre el 20 y el 30% de la población, o en algunos casos menos, del Imperio Romano, eran alfabetizados, podían leer o escribir. Ese porcentaje quizás era un poco mayor entre los judíos porque ellos estudiaban bastante. Para ellos era muy importante la lectura de la ley, la meditación. Entonces, ¿por qué fue necesario escribir el Evangelio? Y algo muy interesante que me gustaría comentarles es que gran parte de la terminología que nosotros tenemos del Nuevo Testamento fueron terminologías que eran utilizadas en el día a día de las personas. Para nosotros las palabras evangelio, apóstol, salvador, esos son terminologías cristianas, decimos aquí en Chile, ¿no? Son terminologías canutas. ¿Por qué tienen que ver con la religión, con el cristianismo? Pero originalmente no, esos términos en su mayoría eran terminologías que ellos utilizaban en su día a día. Y los apóstoles y los que primero predicaron el evangelio utilizaron esos conceptos que eran normales para ellos para definir, para ilustrar los conceptos del reino de Dios. Y eso es muy interesante. La misma palabra evangelio es una palabra que está compuesta por dos. Probablemente usted ya haya escuchado eso en algún momento de su vida. La primera es ev, con E-V, que significa buena. Y ángelos, que significa noticia o mensaje o mensajero. Entonces, evangelio es el buen mensaje. ¿Y en qué se ocupaba? ¿Cuál era el concepto que se utilizaba para comunicar eso a las personas? Cuando el Imperio Romano empezó su expansión, empezó a crecer y dominar todo alrededor en su tierra y dominar todo alrededor del mundo mediterráneo también. Y uno de sus primeros enemigos, el gran enemigo de los romanos, fue Cartago. No sé si habrán escuchado las guerras que tuvieron durante muchos años entre los romanos y los de Cartago. Son conocidas como las guerras púnicas. Y los romanos finalmente terminaron venciendo el dominio, no la guerra sobre el dominio sobre el mar Mediterráneo. Y comenzaron a expandirse por Grecia, por Turquía, por la Palestina, por el norte de África, todo alrededor del mar Mediterráneo, tuvieron el dominio. Y cuando ellos conquistaban un nuevo reino,
Ellos llegaban, no vencían su ejército, o se presentaban a un reino y llegaban y llevaban un documento con las condiciones del imperio romano, con las condiciones del reino, con sus leyes, qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que ellos le podían ofrecer, como si ellos llegasen a ser parte de su imperio, y las leyes, las cláusulas. Y iba como una persona llevando. Ese documento que se llevaba, este papel, se llamaba evangelio. Era como la buena noticia del reino o del imperio. Y el hombre que llevaba el documento, a que no saben cómo se llamaba, les doy una estrellita, ¿sí? Me dicen cómo se llamaba el que llevaba el evangelio. A la 1, a la 2 escriban en el chat, pero no hacia la chunte, ¿sí? Este hombre que llevaba el evangelio se llamaba apóstol. Evangelista, no, casi. Se llamaba apóstol. Entonces ocuparon esos términos. Lo mismo, por ejemplo, para decir que Jesús era nuestro Señor y Salvador, las palabras griegas eran kurios soster. ¿Y quién era el Señor y Salvador? Era el jefe romano sobre aquella ciudad. Las ciudades tenían destacamentos romanos que en teoría los protegían de los ataques, de los bárbaros, de los enemigos. Entonces el señor romano, el jefe, ellos decían, yo vivo en tal ciudad o en tal comarca romana y el nombre de tal persona, él es mi Señor y Salvador, él es mi curios y mi sóster, porque él me brinda protección, él me brinda un ejército, una compañía, un destacamento romano. Y los cristianos, cuando surgieron, comenzaron a utilizar esos términos, que eran términos de su día a día, y lo transfirieron y dijeron, Jesús es mi curios, que es mi Señor, y mi sóster, mi Salvador. Y alguien que escuchaba eso decía, ¿cómo va a decir que Jesús, un criminal de una provincia lejana, problemática como la provincia de Judea, es tu Señor y Salvador? Entonces ellos ocuparon esos términos. Y el Evangelio fue siendo comunicado de manera oral. Pero ¿por qué se necesitó comunicarlo de manera escrita? Se cree que hay una discusión de cuál fue el primer evangelio. Particularmente yo creo que el primer evangelio a ser escrito fue el evangelio de Mateo. Algunos dicen que fue el evangelio de Marcos, algunos aún dicen que fue el evangelio de Lucas. Yo particularmente creo que Mateo fue el primer evangelio. Y Marcos utilizó Mateo como fuente de información para componer su obra. Ahí la Barbie que siempre enseña a Marcos va a estar en desacuerdo conmigo quizás. Pero Mateo escribió para probar a los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el rey que había sido prometido. Luego Lucas escribió para probar a los griegos que Jesús era Salvador, que él vino a buscar y rescatar al perdido, y que ellos eran los perdidos. Marcos fue escrito para animar una población romana que estaba sufriendo persecución, una población en gran parte de gentiles que estaba sufriendo una persecución severa. Y esos tres evangelios tienen mucho en común en su estructura. Tienen muchas cosas en común. Cada uno va a tener también su parte única, ¿no? Su texto único. Pero ellos tienen mucho en común. Gran parte de estos evangelios, los eventos se desarrollan en Galilea. Ahora, en el evangelio de Juan, si ustedes se dieron cuenta cuando lo leyeron, la mayor parte de los eventos se desarrolla en Jerusalén. En cambio, los otros evangelios, Jesús solamente llega a Jerusalén cuando va a morir, ya en su última semana, y ahí es que sucede la mayoría de las cosas en Jerusalén. Vemos que gran parte de los evangelios de Juan está en Jerusalén, totalmente diferente de los demás. Y también es diferente en su narrativa. Los otros evangelios se parecen más a una narrativa histórica. Tiene más que ver con la sucesión de eventos. Ahora Juan, aunque en sí es una narrativa,
tiene mucha teología en su narrativa. Él no solamente cuenta un suceso, un evento, después todo lo que sucedió, la polémica, cuál era el tema, la discusión que sucedió por causa de lo que Jesús hizo y la teología por detrás del hecho de Jesús, del acto de Jesús. Y pinta una caricatura de Jesús también muy diferente a los demás. Y yo encuentro que eso es muy interesante nosotros entendermos eso, que los 4 evangelios, ellos no se oponen en sí, sino más bien ellos se completan. Son 4 imágenes, 4 pinturas sobre Jesús. Aquí hay una imagen, ¿no?, que habla sobre eso, los 4 evangelios. Como les mencionaba Mateo, él va a mostrar a Jesús como el rey y Mesías. Y gran parte de los milagros y de las parábolas de Mateo van a ser las parábolas del reino. Jesús vino y estableció el reino ha comenzado, los súbditos del reino. ¿Qué es lo que va a suceder al final, en el último día con este reino? Marcos va a hablar, mostrar mucho a Jesús como el siervo, el que se identifica con las personas, el que los toca, el que atiende a sus demandas, a sus necesidades. Lucas muestra como el que vino a buscar y salvar el perdido. Y gran parte de las parábolas muy conocidas de Jesús tiene que ver con los perdidos, ¿no? La moneda perdida, la oveja perdida, el hijo perdido. Ahora Juan va a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y gran parte de lo que Juan quiere hacer es esforzarse para que los que lean su evangelio crean que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que él quiere hacer. Crean que Jesús es el Hijo. Y él va a mostrar tanto la humanidad de Jesús, Pregunta si se ve la imagen. cuanto la deidad de Jesús. Él va a mostrar ambos. Esos 4 imágenes de Jesús van a mostrar una impresión más vívida sobre él, sobre su obra aquí en la tierra. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver. Necesitamos tener en mente la imagen completo de Jesús. Ahora Juan, más que los otros 4, va a mostrar Jesús como un ser divino. Y eso es una de aquellas cosas. Es un tema que yo siempre enseño también y me gusta mucho enseñar en Jucón o en otras partes, que son los atributos de Dios. Me encanta ese tema. Y algo interesante aquí, yo siempre digo que los atributos de Dios, hay cosas que nosotros no vamos a poder comprender. Y tenemos que aceptar. Deja de tratar de entender a Jesús con tu mente, así, tratar de hacer calzar en tu mente los atributos de Jesús, porque no los vas a poder, porque muchos de ellos no hacen sentido, no caen en nuestra mente. Entonces, hay muchas cosas que son difíciles de entender. ¿Y qué Juan quiere mostrar? Que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y ahí nunca falta la persona, tonta, que va a decir, entonces Jesús dejó de ser Dios. No, entonces fue solo hombre. No, entonces él era hombre, él era Dios. Eran los dos, el que Juan quiere mostrar es, él no dejó de ser Dios, él siguió siendo Dios, pero él fue 100% hombre. ¿Y cómo puede eso? No sé. Hay cosas en la palabra de Dios que nosotros no vamos a entender. Y no trate de hacerlo con tu mente humana. Vaya a comenzar a echar humo por tu cabeza y no resulta, no intentes. 100% hombre y 100% Dios. Por ejemplo, Juan nos muestra que Jesús se enojó en el 2:15, cuando tú vayas en el templo, volcó las mesas, agarró el látigo, empezó a hacer un escándalo, lo que hacen los carabineros en los centros de las ciudades con la señora, la hortelicera. Era broma.
Muestra que Jesús se cansó. Mira, el Evangelio de Juan dice que Jesús lloró. Ahí cuando llegamos a la interpretación, le quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué él lloró si él iba a resucitar a Lázaro? Eran como lágrimas innecesarias. Guarda esta pregunta ahí en tu mente. Dice que Jesús tuvo sed. Ahora también muestra mucho la deidad de Jesús. Los otros evangelios no se enfocan tanto en que Jesús era Dios. Dice de su preexistencia, que él estuvo desde el principio y habla, el evangelio parte hablando de eso, ¿no? Desde el principio estaba con Dios, él era Dios. Muestra que Jesús era omnisciente. ¿Viste que dice que conocía los pensamientos de ellos? Él muestra que él conocía, por ejemplo, la vida de la mujer samaritana o conocía la respuesta de Felipe antes que Felipe la diera. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Lázaro iba a morir. Ahora, fíjense en algo interesante sobre estos evangelios, ¿no? De la imagen que ellos muestran. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros los conocemos como evangelios sinópticos. Si alguien puede escribir ahí en el chat, sinópticos, porfa. Mis asistentes, nada, bro. Gracias, Bárbara. Los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque son muy parecidos en su estructura, ¿no? Jesús comienza su ministerio, está ahí en Galilea, su ministerio va creciendo, llega a Jerusalén y es su muerte. Entonces van repartiendo, y la mayoría de su ministerio está en Galilea, todos ellos cuentan casi, bueno, no tienen alguna que otra historia diferente, pero casi siempre los mismos milagros, las mismas sanidades, las parábolas también se repiten a veces. Entonces son muy parecidos en su estructura. Ahora Juan es completamente diferente. Entonces los tres primeros son los sinópticos y Juan, que es Juan, no hay comparación con Juan. Veamos algunas diferencias que yo les voy a decir de Juan con los demás evangelios. Juan tiene un prólogo y un epílogo, o en palabras más cursis, una introducción y una conclusión. Juan no menciona el nacimiento de Jesús, no menciona el bautismo de Jesús. Sí, ahí dice que Juan el Bautista dio testimonio, pero no tiene la narrativa del bautismo, ¿sí? No habla de la tentación de Jesús en el desierto. No habla de la última cena. Tampoco habla de la ascensión de Jesús. Y mira, dos cosas muy interesantes. No habla de ninguna liberación, ningún espíritu inmundo expulsado. Y Juan no posee ninguna parábola. Es el único evangelio que no tiene ninguna parábola. Y algo interesante también es que parece, Juan nos muestra que Juan Bautista y Jesús como que estaban al mismo tiempo. Estaban los dos al mismo tiempo. En cambio, los otros evangelios dan la impresión de que Jesús llegó y Juan Bautista se desapareció, como que acabó. Y no, ellos están como al mismo tiempo. Y dos grandes diferencias, también ya lo mencioné, que el ministerio de Jesús en Juan es principalmente en Jerusalén y en los otros evangelios es mayormente en Galilea. Y el evangelio de Juan menciona a 3 Pascuas. Y eso es muy importante.
Viste que hay cosas que nosotros damos por sentado en el Evangelio, ¿no? En la palabra de Dios. Y a veces la gente pregunta, ay, ¿cuántos años fue el ministerio de Jesús? Yo le pregunto, respóndeme, por favor, alguno, o por audio o por el chat. ¿Con cuántos años Jesús comenzó su ministerio? ¿Te lo respondan? Sí. Era para responder, no era para poner con una interrogación al lado. ¿Lo ponen 30? ¿30? 30, ah, sí, puros 30. Ahora dígame usted, ¿dónde sale eso en la Biblia? Y aquí Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. ¿Sale eso en la Biblia? Tú lo sabes, sí, yo lo sé, pero le estoy preguntando. Eso no sale en la Biblia. ¿Con cuántos años Jesús murió? En las prédicas que uno ha escuchado. Sí, es verdad, dice Isaías, en las prédicas que uno ha escuchado. Pero nosotros debemos ser como los creyentes de Berea, ¿no? Viste que en el libro de Hechos, Pablo dice que los creyentes de Berea eran más nobles, porque todo lo que él hablaba, ellos agarraban la Biblia y iban ahí a mirar si él estaba hablando bien. Toda la vida engañada. Cálmate, yo no he dicho aunque no murió con 33. Pero no sale en la Biblia tampoco, nunca sale que él comenzó con 30 y nunca sale que él murió con 33. De hecho, ahí Anastasia pone que los 30 eran adultos y bla, bla. Y su ministerio duró 3 años. ¿Dónde vemos que su ministerio duró 3 años? ¿Eso se menciona en alguna parte? El que encuentre eso en la Biblia, le doy 10 lucas. Las Pascuas. Las 3 Pascuas, muchas gracias. Claro, recién, sí, recién hablamos de eso. El Evangelio de Juan menciona 3 Pascuas. De ahí sacamos que son aproximadamente 3 años. Pero los demás evangelios mencionan solamente una Pascua. Mira, las 3 Pascuas que salen en Juan están en el capítulo... Ay, yo lo tenía anotado aquí. Las 3 Pascuas. Sale en el 2:13, la primera Pascua. La segunda Pascua en el 6:4. Y la tercera Pascua el 12:1, que es la que él murió, ¿cierto? Los demás evangelios mencionan solamente la última Pascua, la de su muerte. Daniel, alcánzame mi Biblia, por favor. Ah, no, sí, la tengo aquí. Entonces, ay, la Biblia estaba abajo de todo. No digo que Jesús no tenía 30 años, ¿ya? Pero no dice eso claramente o textualmente. Hay muchas cosas de lo que nosotros asumimos en la Biblia que salen de la Talmud, que era el libro de las tradiciones de los judíos, escrito por los fariseos. Entonces, la última Pascua sale en el 12:1. El Juan 12:1. Y los 3 años sale de las 3 Pascuas. Pero ¿cuándo comenzó Jesús su ministerio? No sabemos. Imagina que Jesús hubiese comenzado su ministerio justo después de una Pascua. Y de ahí se pasaron las 3. Podía haber sido 4 años su ministerio. ¿Sí? Casi 4 años. Entonces no sabemos. Pero Juan nos da esta información de las 3 Pascuas. Y hay algunos pasajes. Aquí la Euli comenta en el chat. Eulimar, muchas gracias. Que Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de, y ahí toda la genealogía de Jesús. Pero mira, fíjense que dice, era
como de 30 años o alrededor de 30 años. Entonces, no necesariamente tenía 30 años exactamente cumplidos cuando comenzó su ministerio. No, yo puedo decir que yo soy como de 30 años. El lunes próximo voy a cumplir 32. Si quieren darme un regalo, pueden mandar a la calle Palguín 01330. No, broma. Entonces, algunos comentaristas de hecho dicen que Jesús murió a los 36 años. Porque nosotros tenemos un problema de cronología también. Si nosotros decimos, ¿cuándo Jesús nació? Nosotros estamos en qué año? 2020. Después 2020. de De Cristo. Cristo. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, supuestamente Jesús debió haber nacido en el año 0, ¿cierto? Pero no, Jesús no nació en el año 0. ¿Cuándo nació Jesús? Ahí tenemos que, hay diferentes fechas, pero Jesús pudo haber nacido hasta en el año 6 antes de Cristo. Porque nosotros leemos en Lucas que cuando Jesús nació, él dice que los reyes magos fueron a hablar con el rey Herodes. Y el rey Herodes dice, ay, avíseme cuando lo hayan encontrado para que yo lo vaya a adorar también. Y la verdad lo quería matar. Este rey Herodes el Grande murió. Hay documentos históricos que muestran que él murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces, si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, Jesús tuvo que nacer antes del año 4. Y viste que él dijo que él mató niños de hasta 2 años de edad. Entonces Jesús podía haber nacido hasta en el año 6 antes de Cristo. Por lo general, la fecha de la crucifixión. Por lo general, la fecha de la crucifixión se establece en el año 30. Pero yo he leído comentaristas que ponen en el año 32 o 34. Hermanos, estudios como ese nos sirven para aprender. No demos por hecho todas las cosas que nosotros escuchamos a veces. No, tenemos que ver si está de acuerdo a la palabra. Ahora voy a hablar algunas cosas que solamente Juan incluye. Nada más. No escucho. Carmen Gloria. Tulio, cuando pasa eso, tiene que salir y volver a entrar. Mándale un mensaje, Bárbara, porfa, para que ella pueda volver a escuchar. Eso de Herodes sale en el Evangelio de Lucas, que él manda matar a los niños entre el capítulo 1 y el 2. Algunas cosas les voy a decir ahora que solamente Juan menciona, nadie más. El primer milagro de Jesús, las bodas de Caná de Galilea. En términos teológicos, yo voy a escribir aquí en el chat, ¿ya? Cuando hay un pasaje único que no sale en ninguna otra parte de la Biblia, eso se llama un apax legomen. Aquí escribí. Entonces, los pasajes únicos de Juan es la boda de Caná, la historia de Nicodemo, la historia de la mujer samaritana, la resurrección de Lázaro, el lavar los pies de los discípulos, la enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Esos son varios capítulos, ¿no? Del 14 al 17, toda una sección de enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo. Y las hablas de los discípulos, de los apóstoles. Por ejemplo,
En ese evangelio, en los otros evangelios, generalmente quien habla es Pedro, Jacobo y Juan. En un bote, en la canción de niños. En ese evangelio, muchos discípulos hablan. Tomás habla, Andrés habla, Felipe, Judas. Y el libro, él está ordenado de una manera así. Suceden las señales seguidas de discursos. Algunas veces es una señal seguida de discurso, a veces son dos señales que siguen los discursos o los sermones o lo que sucedió después, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy linda del Evangelio de Juan, porque nosotros no solamente vemos el milagro y se fue. Una vez uno queda así con ganas de saber, oye, ¿qué pasó? A mí me hubiese encantado saber qué pasó con la mujer adúltera después que Jesús dijo, vaya, no peques más. ¿Habrá vuelto a pecar? ¿Siguió siendo adúltera? ¿Se habrá arrepentido de su vida? Eh, no sé, ¿su marido la perdonó? Uno queda con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió después? Y el libro, el Evangelio de Juan nos cuenta eso. ¿Qué es lo que sucedió después de los milagros? La implicación del hecho de Jesús en la misma persona y en los demás, en los líderes judíos. Y en ese libro también Jesús, él se identifica, él se revela como el Mesías. En otros evangelios, nosotros no vemos eso. No, como que él hacía algo y se no cuenta a nadie que yo hice. No cuenten. Y en eso él dice a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Él dice a Nicodemo, yo soy. Él dice al ciego de nacimiento, yo soy. Él se está mostrando. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio de la gloria. Siempre habla de glorificar a Dios, de traer la gloria a Dios, la glorificación de Jesús. Y mire algo tan interesante. Los 11 primeros capítulos, nosotros podríamos decir el ministerio público de Jesús, porque es como lo que él hizo con las otras personas, ¿no? Todo lo que sucedió con la gente en general. 3 años. Y del capítulo 12 al 21, bueno, al 20, es la última semana de vida de Jesús, los últimos días. Tenemos 11 capítulos para hablar de 3 años y tenemos 9 capítulos para hablar de una semana. Porque en ese último, esta segunda sección del libro, del 12 al 20, es como Jesús desvelándose, Jesús revelándose, perdón, Jesús mostrando quién es Él. Jesús mostrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los discípulos. Es su ministerio privado, personal hacia ellos. Y él habla tanto sobre el Espíritu Santo. Y son tan lindos los pasajes cuando Jesús describe el Espíritu Santo y su obra. Ahora, tenemos otro problema. Me escriben ahí, por favor, también en el chat. ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Esperando sus respuestas. ¿Quién es el autor del Evangelio de Juan? Juan, uno de los Juanes, no se sabe. Juan, pero no sé cuál. ¿Pero cuántos Juanes había? El Juan el Bautista, bueno, ese no fue. Juan Marcos. No, Juan Marcos es el autor de Marcos.
Juan el apóstol. ¿Quiénes eran? Bueno, primero, ¿cuáles son los 12 apóstoles? Esa es la cosa, a veces es difícil memorizar, ¿no? ¿Cuáles son los 12 apóstoles? Ah, aquí Bárbara escribe algo. El amado, ¿no es ese o ese no? ¿Quién escribió? Dice en el libro, el que da testimonio es el otro discípulo. En el capítulo 1 al 20 siempre dice el otro discípulo. Nunca sale el nombre de este otro discípulo, ¿no? Dice, estaban Andrés y el otro discípulo, que eran discípulos de Juan el Bautista y fueron con Jesús. Y Jesús habló con el otro discípulo. El otro discípulo se acostó sobre el pecho de Jesús. Y siempre menciona el otro discípulo. Pues, ¿quién era el otro discípulo? El discípulo amado. ¿Por qué decimos que Juan era el discípulo amado? ¿No sería muy autorreferente de Juan escribir un evangelio y decir que él era el discípulo amado? El discípulo a quien Jesús amaba. Bueno, Jesús amaba a todos los discípulos, ¿no? Hasta Judas lo amó. ¿Quién es ese otro discípulo? Mira, el autor es el otro discípulo. Pero ¿quién es el otro discípulo? No pongan en su trabajo, autor, el otro discípulo. Veamos algunas cosas. El autor, ¿qué característica el libro nos da? Siempre en el método inductivo vamos a observar qué es lo que dice el libro. Por eso usamos los colores ya. El autor, el otro discípulo, sabía bastante sobre Palestina. Él pone, por ejemplo, en el 2:20, ¿cuántos años tomó construir el templo de Herodes? Entonces, él sabía mucho. Él conocía los problemas de rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿no? Viste que ahí él cuenta la mujer samaritana, ay, pero los judíos no se dan con los samaritanos. Él conocía bastante de la geografía, él menciona muchas cosas, ¿no? Sobre Betania, sobre Caná de Galilea, sobre Sicar. Y él da muchas descripciones específicas sobre Jerusalén. Por ejemplo, él menciona la puerta de las ovejas, él menciona el estanque de Siloé, el pórtico de Salomón, el valle de Cedrón, el Gólgota. Entonces, todos esos lugares que él conocía era alguien que estuvo ahí, alguien que sabía que era esas cosas, porque no lo iba a mencionar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos decir, si yo quiero ubicar, nosotros los que vivimos aquí en Temuco, ay, tal cosa, ¿dónde está? Yo voy a decir, ay, y aquí, imagina que estuviésemos narrando la historia de Jesús, y estaba cerca del caracol. Y los que no son de Temuco van a decir, ¿qué es el caracol? Pero todos los que viven aquí sabemos que hay una galería comercial en el centro que se llama el Caracol. O decir, ¿dónde es Cerro Ñelol? O en la plaza de los militares, el portal. Son referencias que uno sabe. Entonces, él sabía todas esas referencias. Él también tenía mucha información sobre las costumbres judías. Y él menciona varias fiestas, no solamente la Pascua, además de la Pascua. Él menciona la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, y en el 5:1 una fiesta judía que él no pone nombre, la fiesta sin nombre. Y conocía el Antiguo Testamento. Hay 27 citas del Antiguo Testamento en Juan. Pero fíjate que entre todos los evangelios, Juan es el que menos menciona el Antiguo Testamento. Mateo es el que más menciona 124 veces el Antiguo Testamento. Juan menciona solamente 27.
¿Qué es lo que nos habla sobre este otro apóstol, este otro discípulo? El 1:37 menciona que él era antes un discípulo de Juan el Bautista. Ok, me siguen si tienen alguna pregunta o me habla y activa su micrófono y habla o pregunta en el chat. El 1:37 dice, el otro discípulo era antes un discípulo de Juan el Bautista. El 13:23 dice que él se acostó sobre el pecho de Jesús en la última cena. El 18:15 dice que él conocía el sumo sacerdote, porque él va y lleva a él, porque conocía el sumo sacerdote, va y trae a Juan para ir al patio para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué algo del 13? El 13:33 habla que él se recostó en el pecho de Sí, eso mismo, que él se recostó sobre el pecho de Jesús en el 13:23. El 20 dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. El 19:25 dice que él fue el único discípulo testigo ocular de la crucifixión. Es el mismo de primera, segunda, tercera de Juan. Calmao, Panamasao. Ya vamos a llegar allá. ¿Qué más dice? Él fue el 19:35, él fue testigo ocular de cuando le perforaron el costado. El 21:20 dice que había un rumor de que él nunca moriría. 21:20. 19:25 era Livia, de que él fue testigo de la crucifixión, y 19:35 de que él fue testigo de perforar el costado. Y el 21:24 dice que él es que da el testimonio de este evangelio. O sea, es el autor. Ahora veamos algo. Voy a compartir una imagen aquí para que nosotros, no sé, logremos ver uno a uno quién podría ser ese discípulo, ¿no? Ese es el otro discípulo a quien Jesús amaba. El otro discípulo, ¿quién es? Mira, estos 7 que salen aquí son mencionados por nombre en el Evangelio. ¿Ok? Pedro sale mencionado por nombre primera vez en el 1:40, después varias otras veces. Ese es Simón Pedro. Felipe sale mencionado en el 1:43. Andrés en el 1:40. Andrés era hermano de Pedro. Natanael en el 1:45, que es el mismo Bartolomé. Judas Iscariotes, otro Judas que también es llamado de Simón. Y Tomás. ¿Quién no he mencionado por nombre en Juan? Mateo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. No son mencionados. Entonces, ¿quién es el otro discípulo? ¿Es Pedro? No, no puede ser Pedro, porque él sale con nombre. No puede ser ninguno de esos 7, ni Felipe, ni Andrés, ni Natanael, ni Judas, ni Simón, ni otro Judas, ni Tomás.
Entonces, estos 7 no son el otro discípulo. Mateo tampoco es, porque ya hay un evangelio que fue escrito por Mateo, que tiene evidencia, entonces no es Mateo. ¿Sí? ¿Me acompañan? Jacobo, hijo de Zebedeo, no es, porque ese muere en Hechos 12:2. Herodes lo manda a matar, entonces ese tampoco puede ser. Quedaron 3 apóstoles sin ser mencionados. El otro Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Pero esos 2 jamás son mencionados en la historia de la iglesia primitiva. ¿Y quién es el que falta ser mencionado? Es Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, eso nos hace creer esa lista, ¿no?, de eliminación, de que el otro discípulo realmente era Juan. ¿Quedó claro? Ah, Claudia dice Santiago. ¿Cuál era la pregunta sobre Santiago? Santiago, por lo general, es lo mismo que Jacobo. Por la traducción, ¿no? En el hebreo era Jacobo, que es lo mismo que Jacob. Y en la traducción latina le pusieron como Santos Jacobus. Y cuando se tradujo al español pusieron Santiago. Nada que ver, ¿no? Pero es por la traducción. Pero generalmente el Santiago que escribió la epístola no es ninguno de esos 2, sino es el hermano de Jesús. Entonces, el autor es Juan. Ahora, yo quiero que nosotros hagamos algo. Si Juan es el autor, ¿no le parece como orgulloso o autorreferente al mencionarse a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba? ¿No les parece un poco así como, no sé, ¿por qué hablo de eso? Como la gente no lo iba a encontrar extraño. Y si nosotros pensamos, ¿no? ¿Qué onda el capítulo 21? Él dice, el discípulo a quien Jesús amaba y él no va a morir nunca. Y él estaba ahí y Pedro le pregunta, ¿y este? Y Jesús como que le dice, ¿a ti qué te importa? Como en otras palabras, ¿no? Y es como, Juan, como que no se está creyendo mucho el cuento de él mismo. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre eso? Vamos a conversar en nuestros grupos, ¿ok? Y ahí yo quiero que lleguen con algunas respuestas. ¿Qué es lo que creen ustedes? Ya. Ya, a ver, ¿quién nos va a compartir su conclusión sobre la identidad? ¿Cuán seguro era Juan o cuán creído era Juan? No sé. ¿Cuál fue su conclusión? Nati, ¿quiere hablar? Natalia Molina. Tulio, Y dígame. ¿puedo compartir? Sí. Claro que sí, por supuesto. Bueno, nosotros conversamos un poco ahí y, bueno, fue una pregunta que justamente yo me hice, ¿no? Pero ahí estábamos hablando de que poniéndonos un poco en el lugar de si fuera yo la que escribiera. Y, y recordé una situación
claro que no sé si es válido, pero sirvió para al menos pensar, donde tenía que realizar informes y no podía poner mi pensamiento, pero necesitaba dejar escrito lo que había sucedido. Entonces usábamos un recurso que era justamente hablarlo desde otra persona, porque no podía mencionarme a mí misma. Entonces, pero sí necesitaba dejar el registro. Entonces lo que estábamos hablando era que, claro, tal vez si lo miramos desde una posición de que sucedió esto, está dejarlo registrado, pero para no ser tan capaz que egocéntrico o hacer sentir, porque después alguien de los que estaba conmigo leyó un comentario que decía que era como, la idea era que no se compararan. Entonces había un fuerte refrene también para que no entres en esa de compararte ni crearte más, ¿no? Era un comentario, pero que sumó a lo que estábamos hablando. Entonces, para no dejarlo tan así como, bueno, bien, esto es real y esto es sobre mí, usar ese recurso para poder dejarlo registrado, sí. Ok, muchas gracias, Livia. Bueno, yo creo que podría ser, ¿no? Uno tratar de, no sé, de no mencionarse a sí mismo, o que no debería hacerlo. Muchas gracias, Livia. ¿Alguien más quiere compartir? Isabel. Sí, bueno, nosotros estuvimos comentando que más que hacer Cuéntanos de referencia tu a que era carita. como, más que hacer referencia a de que era un favorito, porque Dios no tiene favoritos, era que él lo describe Lucas como el hijo del trueno, y él comprendió que Jesús lo amó tal como era, siendo el hijo del trueno, y ahí él se siente muy amado de parte de Dios, y dice, yo soy muy amado, pero es porque comprende el amor que Jesús tenía por su vida, no porque él se sienta más que los demás. Ok, muchas gracias. ¿No? Muy interesante eso, ¿no? Ver qué contraste. Que él Túlio, se dice... Túlio, há algumas pessoas que não escutam. Si hay alguien... hay que escribir en el chat. Que la Bárbara dijo antes, alguien escribe en el chat, porfa, el que no escucha tiene que salir y volver a entrar. Y ahí vuelve el audio. Interesante contraste, ¿no? Como menciona Isabel, de que Lucas lo describe como el hijo del trueno y él dice, ay, el que Jesús amaba. Suena como tierno, ¿no? Pero es un contraste interesante. Yo he escuchado una interpretación también, algunos dicen que el hecho de que era el hijo del trueno era por la manera como oraba, la manera fervorosa como él oraba, por eso le decían el hijo del trueno. Ahí ya sería más autorreferente aún, ¿no? Una persona más que me comparta, ¿qué piensa sobre Juan? Yo, ¿Sí, Edgar? bueno, lo que compartíamos con mi compañera era, o sea, para nosotros era más un tema de relacionamiento. Creo que la personalidad era muy similar a la personalidad que tenía Juan, como con la de Jesús, a diferencia como Pedro. O sea, Pedro era como mucho más sanguíneo, mucho más. Juan, por el hecho puede ser, no sé, un poco más tenue, más parecido como a Jesús, y el hecho también de tener como una relación más, pienso que puede ser un poco más cercana, por el hecho de que fue solamente, Jesús le dijo, mira, a él le encargó de que se quedara con su madre, si no estoy mal. Y eso también habla mucho de un tema de confianza, un tema hay un lazo. Y el hecho también de que Juan podía verse ese carácter de Jesús, de esa paternidad reflejada, y eso hace que te sientas mucho más amado como hijo, como amigo. Entonces creo que influye en que él se autoproclame como el amado, pero más que se autoproclame como se siente amado. Entonces, como no sé si me hago entender lo que quiero decir. Muchas gracias. Hola. Mira, yo he escuchado de todo, de todo tipo de interpretación de eso.
Uno justamente lo que dijo Edgar, más que él fuera así, que era el que Jesús, no dice que Jesús más amaba, ¿no? Dice el discípulo que Jesús amaba. Y que sí se sintió de esta manera, se sintió amado. Y quien escribió fue él. Él escribió de sí mismo. Entonces, en la manera como él se sentía. Alguien escribió aquí como bromeando, ¿no? Estaba seguro de su identidad. Ahora, eso nosotros vemos al final, en los dos últimos capítulos. Antes menciona, ¿no?, el otro discípulo y después el discípulo a quien Jesús amaba. Y sobre todo en el capítulo 21. Ahora, ¿no les parece que el capítulo 21, el epílogo, es como un extra, un agregado? ¿No les da esta impresión? Cuando uno lee, es como que todo el libro tiene una trayectoria así y de repente en el 21, ¿viste? Hasta el 2030 dice, 20:31, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Suena como una conclusión. Y en el 21 vuelve a hablar. Y uno piensa, ¿por qué? Es como, ¿qué onda? ¿De dónde surgió eso? Entonces hay algunas teorías del editor. Algunos sugieren que Juan fue el que escribió el libro, no quiso mencionarse a sí mismo por el nombre, por eso pone, ¿no?, el otro discípulo, entre los años 80 y 90, o el principio de los 90. Y él escribió el libro. Y después hubo como un editor que hace una segunda edición del libro, que no fue Juan, y el editor va y agrega el capítulo 21 como una parte de un epílogo, ¿no? Como una conclusión final que él pone ahí. Y por eso menciona también que había este mito del que no iba a morir, porque se cree que Juan fue el único de los apóstoles que no murió como mártir, sino que murió de viejito. Entonces, ¿por qué estaba este mito de que él nunca va a morir hasta que Jesús vuelva? Porque él fue el único que no murió. Todos los demás murieron, no en la persecución en Jerusalén, o en la persecución de Nerón, o en la guerra judía. En algún momento murieron, pero él no. Él sobrevivió, fue el único que sobrevivió. Entonces estaba este mito y me parece que pudo realmente haber sido algo agregado por un editor. Y el texto que nosotros tenemos hoy día sería así la segunda edición. Ahora, hay algunos también que dicen que el Juan que escribió este libro no era el apóstol Juan. Hubo un hombre que se llamaba Juan que se identificaba a sí mismo como el anciano. La palabra griega es presbítero, que significa anciano, ¿no? Y ese Juan fue obispo de la ciudad de Hierápolis. Y el obispo que lo sucedió se llamaba Papías. Escribí aquí en el chat. Papías es uno de los que tiene más escritos sobre la iglesia primitiva. A estos hombres que después que murieron los apóstoles, que cuidaron de la iglesia, escribieron sobre la iglesia, nosotros les llamamos los patristas o padres de la iglesia. Y Papías es uno de ellos, que escribió muchas cosas. Y Papías dice que habían dos Juan. Estaba Juan el apóstol y Juan el anciano. Otro de los patristas, que se llamaba Dionisio, dijo que ambos Juanes murieron y fueron sepultados en Éfeso. Además de Bautista, sí, Juan el Bautista ya estaba muerto, así que, qué rato.
Y hay una diferencia según, ¿no?, los historiadores, los especialistas, los teólogos, dicen que hay una diferencia literaria del capítulo 21 con el restante del libro. El restante del libro tiene una influencia fuerte del arameo en el texto griego. ¿Y quiénes hablaban arameo? Los que vivían en Galilea. Y el capítulo 21 parece no tener esta influencia. Entonces parece que hubo un autor original y el editor que fue que agregó el capítulo 21. Entonces pudo haber sido. La evidencia más fuerte es que el autor es Juan el Apóstol. Y que hubo un editor que agregó probablemente el capítulo 21. Ahora, ¿qué pasa con las epístolas de Juan? Primera, segunda, tercera Juan. Nosotros creemos que esas epístolas también fueron escritas por Juan el Apóstol, porque trabajan un contenido similar, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, especialmente primera de Juan. Y en primera de Juan tampoco él se revela así como yo soy Juan, el que escribió esta epístola. Ahora, en segunda de Juan, yo, Juan, el anciano, le escribo. Ahí sí se identifica. Y en tercera de Juan también. Por eso algunos dicen, no fue Juan el apóstol, sino fue este anciano que vivía en Hierápolis. Pero la evidencia más fuerte apunta que sí fue Juan el apóstol. Y él también escribió Apocalipsis. Ahí ya vamos a ver una evidencia sobre eso. Hay un fragmento de la iglesia antigua que se llama el fragmento de Muratoria, el fragmento de un texto, ¿no? De un pergamino. Aquí le estoy mostrando la imagen. El fragmento de Muratori es un texto que se atribuye al año 170 después de Cristo. Y ese fragmento dice que Juan el apóstol escribió el cuarto evangelio muchos años después de los 3 primeros evangelios, a pedido de los obispos de la provincia de Asia Menor, donde estaba la ciudad de Éfeso. Y que él escribió con el consejo, con la ayuda de todos esos obispos de Asia. De ahí también sacamos la evidencia. ¿Por qué el Apocalipsis fue escrito por Juan? Él ahí menciona las 7 iglesias de la provincia de Asia, ¿no? Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Sardis y Esmirna. Y hay otra evidencia, otro escrito en 177, un otro padre de la iglesia que se llamaba Ireneo. Ireneo dijo que Juan escribió y publicó este evangelio en la ciudad de Éfeso. Bárbara pregunta, entonces Juan, el anciano y el apóstol son lo mismo. No sabemos. Hay gente que dice que sí son la misma persona, otros dicen que son 2 personas diferentes. Pero lo que sí sabemos, la gran parte de las evidencias apuntan que el autor del Evangelio de Juan y por lo menos de la primera epístola de Juan, con seguridad, es el apóstol Juan. Ahora, ¿qué sabemos de la vida de Juan? Se cree que Juan era el más chico de los apóstoles, el más joven, que cuando Jesús lo llamó,
tenía alrededor de sus 15 años. Y según varios textos que nosotros vemos en el libro de Hechos, Juan quedó ministrando en Palestina, en Jerusalén, en los primeros años. Por ejemplo, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, mencionamos eso en Gálatas, ¿se recuerdan? Juan estaba viviendo en Jerusalén para ese tiempo. Y en Hechos del 19 al 21, cuando dice que el apóstol Pablo ministró en Éfeso, no menciona nada de Juan allá. Menciona a Apolo, menciona a Priscila, menciona a Aquila, menciona... Ya, pero no, Timoteo no menciona nada de Juan. Entonces se cree que Juan siguió en Palestina. Ahora, ¿qué sucedió? Hay un evento, dos eventos muy importantes que cambiaron la historia de la iglesia. Uno fue la guerra judía. Anoten ahí esa fecha, del 66 al 70. ¿Qué fue la guerra judía? Dentro de los judíos había un grupo. Este grupo se llamaba los celotes. Y los celotes, ellos creían que la única manera de salvar el Mesías, que el Mesías tenía que hacer por Israel, era luchar, era liberarlo del poder de Roma y volverse un rey. Un rey de verdad, con corona, sino un rey espiritual. Entonces era independizarse de Roma, eran nacionalistas, eran independentistas, así se dice. Ellos querían liberarse de Roma. Y ellos comenzaron en el año 66 una guerra civil dentro de Judea para expulsar a los romanos. Y aunque tú fueras judío, pero no fuera favorable a su causa, ellos mataban a esa persona y trataron a esa gente con gran crueldad. Judea era una provincia problemática, una provincia que siempre tenía conflictos, problemas, y los romanos estaban hasta aquí con los judíos. Entonces comenzó esta guerra y el emperador manda al general en ese tiempo que se llamaba Tito. ¿Y qué hace Tito? Marcha a Jerusalén y en el año 70 destruye la ciudad de Jerusalén. La caída de Jerusalén en el año 70. Ahora, ¿qué pasó? 4 años de guerra civil. Los celotes contra todo el pueblo, contra los romanos, del 66 al 70. Jerusalén quedó caos. Llega el general romano en el año 70, destruye el templo, destruye la ciudad, destruye Jerusalén. ¿Y qué pasó con la gente? Se cree que después de esta guerra, el apóstol Juan se mudó a Éfeso. Él salió de la región de Palestina. El centro de la iglesia, el origen del cristianismo había sido Jerusalén, la muerte, la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora, Jerusalén fue destruida en el año 70. ¿Y qué pasó con esos cristianos que estaban ahí? ¿Qué pasó con esa gente? Y con Juan, que era uno de los únicos apóstoles que sobrevivieron. Se mudó a Éfeso. Miren este mapa. Aquí estaba Palestina, y más o menos aquí, de puntito rojo, estaba Jerusalén. Aquí estaba Antioquía, también era una iglesia muy importante, una de las más grandes. Y aquí arriba nosotros tenemos Roma. Cuando los romanos destruyen Jerusalén en el año 70, el apóstol Juan se muda a
Éfeso. ¿Por qué? Durante los años de ministerio del apóstol Pablo, esta región, la región de Asia Menor, se volvió muy fructífera. Mucha gente se convirtió. Mucha gente del ministerio del apóstol Pablo, con Apolo, con Priscila, con Aquila, fue muy fructífera en esta región. Y el libro de Hechos nos dice que toda la provincia de Asia fue evangelizada. Éfeso era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano y más importante. Entonces, mucha gente se convirtió ahí en ese tiempo. Mucha gente aceptó a Jesús y esa región llegó a ser una región muy fructífera, muy evangelizada. Entonces, después de la caída de Jerusalén, Juan se muda de ahí para Éfeso y la provincia de Asia Menor llega a ser el principal reducto cristiano dentro del Imperio Romano. Timoteo estuvo en Éfeso también, se cree que él murió algunos años más tarde, también como mártir. Entonces, esta región se volvió la concentración, la principal región cristiana dentro del Imperio Romano después de la caída de Jerusalén. Antioquía también era un lugar muy importante, una iglesia muy grande, pero Asia se volvió la principal región y Juan se mudó para allá. Algunos años más tarde, el emperador romano Domiciano, un endemoniado, volvió a perseguir a los cristianos, igual que Nerón. Entonces, ¿dónde los persiguió? ¿Dónde era la mayor concentración de cristianos en todo el imperio? Asia Menor. Entonces, la segunda gran persecución cristiana por Domiciano se concentró en Asia Menor. ¿Y quién nosotros creemos? Ahí lo que nos había preguntado Bárbara. En ese tiempo de la persecución en Asia Menor se cree que Juan fue arrestado y enviado a una cárcel, a un campo de trabajo forzado, que era una mina de piedras, una isla llamada Isla de Patmos, desde donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Entonces, el libro fue escrito desde Éfeso. Y para todos los escritos de Juan, el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis, por lo general nosotros ponemos la fecha del 90 al 100. Pero creemos que Juan fue en los primeros años de los 90, porque no hay aún mención de persecución. Y ya Apocalipsis al final de los 90, porque sí, ya había persecución. De hecho, el libro fue escrito para animar a las iglesias de Asia que estaban sufriendo persecución. Hay una tradición, ¿no?, de la iglesia primitiva. Dicen que cuando comenzó la persecución en la provincia de Asia, agarraron a Juan y lo quisieron matar. Entonces lo pusieron en plaza pública y ahí en la plaza pública le amarraron y le echaron aceite hirviendo encima. Pero milagrosamente Juan sobrevivió sin ningún daño, salió ileso de este evento. Y de ahí lo mandaron a la isla de Patmos, que era este campo de trabajo forzado, una cárcel. Ahora, ¿para quién fue escrito el libro de Juan? El libro de Juan fue escrito para ambos. Nosotros vemos en varias maneras, ¿no?, que para todos el libro muestra que era como universal. Él no tenía un público específico como Mateo, que quería escribir para los judíos, o como Marcos para los romanos.
era algo más universal. Él quería que cualquier persona que leyese creyera que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Ahora, ¿cuál era uno de los principales problemas de la carta? La principal problemática que llevó a que ellos quisieran, que se necesitara escribir esa epístola. Fue una gran herejía que surgió en el siglo I. Y eso es muy importante que ustedes entiendan eso. Eso va a dar el contexto para que en la próxima clase podamos interpretar el libro. Hubo una gran herejía en el siglo I llamada el gnosticismo. ¿Qué fue el gnosticismo? El gnosticismo fue una herejía que surgió adentro de la iglesia. Imaginémonos, nosotros tenemos herejías hoy en día en el cristianismo, ¿cierto? No, no tenemos ninguna, ojalá. Una de las herejías que nosotros tenemos hoy en día es la teología de la prosperidad. Seguramente usted ya escuchó hablar de eso, ¿no? Que dice que si alguien es cristiano, si alguien es salvo, esa persona tiene que ser próspera materialmente o financieramente, porque Jesús no es un Dios pobre, es un Dios de abundancia, y la pobreza es una señal de maldición. Y sacan algunos versículos de la palabra, como uno que está en 2 de Juan, o 3 de Juan, ahora no me recuerdo específicamente, dice: amado, ora por ti, que prosperes en finanzas, así como prospera tu alma. Entonces, como si tu alma prospera, tus lucas, tus finanzas también tienen que prosperar. Es una herejía, es una mentira. Nosotros vemos que algunos Dios escoge para glorificarse en la pobreza, otros en la riqueza, porque así es. No significa que tenemos que ser pobres para ser cristianos, no. Pero es una herejía. Y está influenciada ¿por qué? Por el consumismo, por el capitalismo de nuestros días. Lo mismo sucedió en ese tiempo. El cristianismo fue influenciado por el estilo de pensamiento que dominaba, que era la filosofía griega. ¿Qué dice la filosofía griega? Que el conocimiento es lo más importante. El conocimiento es lo que trae salvación. Entonces, ¿qué es lo que surgió? Un grupo dentro de la iglesia comenzó a ser influenciado por ese pensamiento griego y comenzó a decir: mira, no, nosotros no podemos hacer eso, no es así, no es solamente creer, tener fe como muy fácil, necesitamos conocimiento. Y comenzaron a creer que la salvación no venía así por la fe, sino venía por el conocimiento, por la revelación del conocimiento. Y eso fue influenciado también por algunas prácticas místicas que habían en ese tiempo, conocidas como las religiones de misterio. Entonces era un conocimiento secreto, no era así como: oh, conozca a Jesús, no. Era un conocimiento secreto y místico, así. Solo los que tienen la revelación del conocimiento secreto son aquellos que alcanzan la salvación. Influenciado por esta manera, por la filosofía griega, que es una de las cosas que la filosofía griega decía: todo lo que es cuerpo, todo lo que es material, es malo. Y todo lo que es espíritu, lo que es intelectual, es bueno. Por ejemplo, una evidencia que nosotros tenemos, no sé si ustedes ya vieron que las esculturas griegas casi siempre tienen que ver con desnudez, ¿cierto? Con cuerpos desnudos, con cosas así. Pero por lo general ya están los cuerpos así, pero son representados con sus genitales muy pequeños. Porque era una manera de expresar eso, el corporal, el material es pequeño, es una pequeñez, lo importante es lo intelectual. Y eso influenció ese pensamiento de ese grupo de personas en la iglesia. Gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Entonces, si, acompáñame el pensamiento, si la materia es totalmente mala
y el espíritu es totalmente bueno, ya materia, mala, espíritu, bueno. ¿Cómo Jesús pudo haber venido en cuerpo? ¿Cómo Jesús pudo conciliar el espíritu con la materia? Si son dos cosas irreconciliables, son dos cosas incompatibles. Y una de las principales herejías del gnosticismo era negar la encarnación de Jesucristo. Era negar que Jesucristo era Dios que vino en carne. Y eso influenció mucho la iglesia primitiva. Y hubieron algunos herejes conocidos que propagaron mucho esa herejía, entre ellos uno que se llamaba Marción y otro que se llamaba Cerinto. Voy a escribir aquí también en el chat. Marción y Cerinto. Y ellos negaban la encarnación de Cristo. ¿Qué es lo que ellos decían? Eso de el espíritu de un lado, la carne del otro, es el dualismo, ¿no? Dice que hay dos cosas opuestas, hay dos señores, está el señor del espíritu, de lo que es bueno, y el señor de la carne, de lo que es malo. Y el dualismo era parte del gnosticismo. No se puede mezclar. Espíritu y cuerpo son incompatibles, no pueden andar juntos. Entonces es imposible que Jesús haya sido Dios venido en carne, habitando dentro de un cuerpo. Entonces habían tres cosas principales que ellos decían. Una era que Jesús no era Dios, sino que Jesús era como un semidios. Quizás era el más importante de los ángeles, era uno de los espíritus más importantes. Otra cosa era que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que Jesús era un espíritu, no era un cuerpo de carne así, sino que era no sé, una especie de espíritu, de fantasma que flotaba. Y el otro era que Jesús, hombre, y el Cristo Mesías, Jesús, el Mesías, eran dos seres distintos. Decían que Jesús el hombre nació, y en el bautismo, cuando viene la paloma y dice, aquí mi hijo amado, en quien tengo gran complacencia, tengo gran gozo, en ese momento que vino la paloma, el espíritu de Jesús como que pairó sobre su cabeza, y era como que Jesús, no sé, el monito se andaba sobre la tierra y estaba el espíritu sobre él, como una nube que lo acompañaba, así lo iluminaba. Y en la cruz, cuando él fue a morir, la nube se fue, porque Dios no puede sufrir, ¿no? Dios es totalmente bueno, lo que tenía que sufrir era el cuerpo. Y ese pensamiento abundó dentro de la iglesia primitiva. Entonces, según lo que ahí nosotros vimos, los escritos de Ireneo, de Papías, creen que los obispos de Asia Menor pidieron a Juan, que era uno de los apóstoles, que escribiera este evangelio para combatir estas falsas herejías gnósticas. Y vemos que él utiliza argumentos filosóficos griegos. El primero que él utiliza es, en el principio era la palabra, era el logos. El logos estaba con Dios, el logos era Dios. Ese es un argumento filosófico. Los filósofos griegos tenían eso de sentar y discutir. ¿Qué es el logos? ¿Cómo anda si no sé hoy día? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo que uno puede ser? Uno puede ser un hombre en un cuerpo de una mujer o viceversa. Si yo quiero ser un perro, yo puedo. Esas son las discusiones filosóficas de hoy en día, ¿no? No, generalmente no son muy inteligentes. Y los filósofos griegos discuten qué es el logos, qué es la palabra, qué es, y Juan comienza con ese argumento filosófico. El logos que ustedes tanto discuten es Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Y él se hizo carne y habitó entre el hombre. Entonces muestra eso, que Jesús era el Hijo de Dios, el que vino en carne. Y vemos que él utiliza argumentos tanto para gentiles, para griegos, argumentos filosóficos, utiliza argumentos para los judíos también, ¿no? Su alvo era, su audiencia eran ambos. ¿Y cuál es el propósito principal? Por eso yo le dije que observáramos eso también, ¿no?
creer. Muchas veces en el libro él dice, para que crean y tengan vida eterna. Y creyendo tengan vida eterna. Y la mujer samaritana creyó. Y el oficial romano creyó. Y el ciego de nacimiento creyó. Los líderes judíos no, ellos no creyeron. Nicodemo le costó creer. Entonces, ese es el argumento de él, ¿no? Lo que Jesús hizo escribió para que los que lean, crean que Jesús es el Cristo. Y a mí me gustaría terminar esa clase pensando en eso. ¿Cuál es tu idea de Jesús? ¿Cuál es tu pensamiento sobre Él? ¿Qué piensas tú sobre Jesús? A veces nosotros tenemos nuestra imagen, ¿no? Jesús es así. ¿Qué es lo que las Escrituras nos revelan sobre Jesús? ¿Has dejado que las corrientes filosóficas humanas influencien tu pensamiento? ¿Has permitido que los pensamientos de hombres, los pensamientos intelectuales, racionales, influyan la manera como tú ves a Jesús? Eso es algo que nosotros no podemos permitir. Ese pensamiento que es la base del gnosticismo, el dualismo, es algo que está tan presente en nuestros días, en nuestras iglesias, ¿cierto? Yo tengo mi vida secular de lunes a viernes y sábado y domingo yo soy cristiano. Yo tengo mis ropas seculares, mi ropa de trabajo y tengo mi terno cristiano para el domingo, para el culto. Yo tengo mis canciones seculares y mis canciones cristianas. Y el dualismo es algo muy dañino. El dualismo dice que hay dos señores, pero la palabra dice que hay solamente un Señor y Cristo. Y este fue Jesús de Nazaret. ¿Cómo ves tú a Jesús? A medida que tú leas este libro, que Él te pueda hablar y que tú puedas creer en Él. Ah, pero no, si yo creo en Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, ¿cierto? Pero muchas veces hasta la primera dificultad, hasta la primera frustración, hasta el primer cambio de planes, hasta que las cosas comienzan a ir mal, tenemos que creer en Él y permitir que la palabra moldee la manera como nosotros lo vemos. Hermano, aquí mientras nosotros leamos el Evangelio de Juan, Él pueda moldear nuestra mente, nuestra percepción de Él. Podamos ver su lado humano y divino y que Él pueda llegar a nuestro corazón. Amén. Que nosotros no dejemos que el conocimiento, que el gnosticismo influya en nuestra vida y nos impida de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Que nosotros no permitamos que las corrientes intelectuales de este mundo dañen nuestra relación con Dios, disminuyan nuestra fe, nos hagan retroceder y luchar en pos de aquellas cosas que no son importantes, que son de este mundo, que la polilla, que el moho, que el tiempo destruye, corroe. Que nosotros permitamos que este libro moldee la manera como vemos a Jesús y que podamos creer en Él para la vida eterna. Amén. Oramos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este evangelio, Señor. Mientras nosotros leamos y viendo tus señales, tu obra, Señor, cómo eso penetró en el corazón de las personas, cómo eso impactó a la gente alrededor, que tu palabra, Señor, entre en nuestros corazones y nos impacte verdaderamente, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras estudiamos este evangelio, impacta nuestra vida, Padre. Impacta nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Habla con nosotros, Señor. Toca nuestro corazón. Moldea la manera como te vemos, Señor. Y no permita que dualismo, que gnosticismo, que corrientes intelectuales, filosóficas, dañen nuestra fe, dañen la manera como te vemos. Nos paralicen, nos impidan
de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos, que Dios los bendiga. Que puedan ser muy sorprendidos mientras leen y estudian Juan. Es muy lindo. Lloren bastante. Mientras ven los impactos de las acciones de Jesús en las personas. Y el jueves nos juntamos nuevamente para ver la interpretación del libro. Cualquier pregunta nos pueden mandar. Si tienen una pregunta de interpretación, mándame antes, porque no tenemos tiempo suficiente para ver detalle por detalle en el libro, ¿no? Pero si me manda una pregunta de interpretación que tenga antes, quizás yo la pueda preparar y considerarla ahí en el tiempo de la clase. Bueno, que el Señor los bendiga. Ahí puede activar su micrófono, como siempre, para despedirnos. Calienten su guatero y vayan a acostarse porque hace mucho frío. Sí, está súper helado. Yo caliento Chao, una Tulio, botella. que La estén Dani calienta un bien. guatero y yo pongo una botella. Chao, gracias por la Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Julio, Chao. Buenas noches. Chao, momito. Chao, Puchu. Chao, Yomali. Adiós. Adiós. Chao. Chao, bendiciones para todos. A todos. Chao, Olga. chao. Chao, Dani. Chao. Chicos, entonces mañana a las 5.